nos juntamos ahí en el hotel, en el Rucantú, Ujú. y estuvimos charlando un rato. La verdad que estuvo muy interesante la conversación. Eh, Aníbal es un diputado de la coalición y ahora afiliado a La Libertad Avanza. Y bueno, nosotros, cualquier persona que se quiera juntar con nosotros, que pertenezca al sector, siempre lo vamos a recibir y vamos a ser muy abiertos con ellos, obvio. Está bien. ¿Qué temas abordaron puntualmente? Si se puede contar algo, me imagino que deben haber temas que por ahí No, son más... él nos contó por qué había tomado la decisión de afiliarse, que fue una conversación que tuvo en Buenos Aires, que dice la segunda vez que se afiliaba a algún partido. También nos comentó por qué había formado el partido ese que tiene él, el Creo. Claro. Eh, Después, bueno, nos manifestó de que él va a hacer lo posible por ser el candidato a gobernador por el liberalismo, y, y estuvo abordando temas de actualidad, sobre todo de la provincia. Nos comentó el plan que tiene, que están trabajando muy fuerte en cada una de las áreas para llegar a, cuando le toque ser gobernador, pretende tener todo armado, así como Milei tenía la ley bases armada, ¿no? Claro. Eh, Así que bueno, en ese sentido estuvimos intercambiando opiniones de la realidad también del Valle Medio, de las localidades de acá, del trabajo que nosotros estamos haciendo. Eh, Estuvo bastante ameno. Se tocaron temas del hospital, de las jubilaciones, de la policía, bastantes cosas técnicas, así que, pero bueno, aclarando que todavía no es momento de campañas ni nada de eso, sino que es momento de trabajo. O sea, hay Claro. que hacer diagnóstico de los lugares para saber bien lo que se va a hacer. Seguramente que ¿qué está previsto? ¿La de gobernador primero? Claro, está previsto gobernador primero, intendentes después, y después se termina con la de presidente, ¿no? Está bien. ¿Qué pasa con las PASO, que es uno de los temas que se abordaron o al menos que viene intentando resolver el gobierno de Milei? Bueno, sí, lo está intentando resolver, pero bueno, la decisión que tomaron es directamente eliminarla, y él apoya eso. Está bien. O sea, y acá lo Mm. sostienen, digo, también. ¿Cómo? Digo, ¿ustedes lo sostienen también a eso? Sí, la verdad es que el tema de las PASO a nivel local para mí es irrelevante. Yo creo que todo lo que sea reducir costos hay que hacerlo, Bien. todo, porque hay mucha deficiencia en la ciudad, en todas estas localidades, y Mm. no se puede estar gastando plata en la política. Sí, claro. Se abordó el Hay que dejarla tema, para lo que hace falta. digo, el tema de las coparticipaciones, ¿se habló algo de eso o no? Entendiendo, digamos, y más si tu intención es volver a ser candidato a intendente, que lo escuché en algún momento, y bueno, de hecho nos cruzamos y me lo habías manifestado. ¿Estos temas se van abordando o no todavía? No todavía. De todas maneras, hubo en el Senado el viernes pasado una, una disertación de expertos sobre el tema de coparticipación con respecto a las provincias. Hmm. Evidentemente, algo se va a hacer con respecto a eso. Está eh, injustamente repartida la coparticipación. No sé si se puede decir así. También es Digo, cierto, Pablo, en perdóname, y también es cierto que quedaron viejos los censos. Viste que se repartía por el tema de la cantidad de habitantes y todo ese tema. Sí, claro que sí, pero hay un tema más importante, que es cuánto es el porcentaje que las provincias están
destinan de dinero propio a cubrir sus gastos y cuánto es el porcentaje que cubre la coparticipación. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, solamente un 10% de la coparticipación se utiliza para poder cubrir los gastos de Ciudad de Buenos Aires. Está en el puesto número 1, pero Río Negro está en el 13, 14, por ejemplo. O sea, depende mucho de la coparticipación. Hay provincias en el norte que están últimas, ¿no? Neuquén es la segunda, por ejemplo. Neuquén es la segunda, o sea, Neuquén no necesita tanto de la coparticipación, pero Río Negro tiene un déficit muy grande. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que concentrarnos en el tema local, porque la verdad es que todos estos temas de la macro no tenemos injerencia ni tampoco los vamos a poder resolver. Eso uno solamente tiene una manifestación en una elección nacional. El resto hay que trabajarlo acá, y a veces son cosas que van totalmente en otro sentido a las políticas nacionales, ¿no? Lo que pasa en Cholechuel o en el Valle Medio, muchas veces, o la mayoría de las veces, no depende de la macro, ¿no? Depende mucho del gobierno provincial, y también depende mucho de cómo uno ejecute los presupuestos en las localidades, ¿no? Sí, claro. Tengo que preguntarte, porque si bien se está afiliado ahora a la Libertad Avanza, ¿cómo es? Aníbal. También están muy cerca, tienen muy buena relación con Enzo Fulone, y también es como que es otra rama, ¿no? Como que son dos sectores muy marcados. Esto lo dejaron entrever, se habló, se ordenaron, están de mejores términos. ¿Cómo es el tema? De la boca de Aníbal, yo lo único que escuché sobre Enzo Fulone es una muy buena impresión que él tiene sobre Enzo. Él dice que Enzo es una persona que va a crecer y que es un buen elemento para el liberalismo, que ha trabajado mucho en unir todo, y él está totalmente comprometido con esa labor también con Enzo, ¿no? Yo también apoyo eso, ¿eh? O sea, yo también me doy cuenta de que Enzo, desde que subió, siendo que no lo conocíamos, una persona que solamente ha trabajado para unir todo el sector, y lo logró bastante. Si bien en algunas localidades de repente por ahí capaz que la gente todavía no se alcanza a juntar, bueno, no es el caso de Choele, donde estamos todos unidos. Enzo ha hecho un trabajo muy fuerte en ese sentido, y Aníbal apoya eso. De hecho lo apoyó desde un comienzo, porque la campaña de senador de Enzo la hizo a la par de Aníbal con su campaña de diputado, ¿no? Bueno, qué bueno, porque se lo veía como que estaban así como, no sé si dispersos o en carriles distintos, una cosa así, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que muchas veces las redes sociales que dan para todo, para que todo el mundo escriba de todo, a veces manifiestan realidades que son totalmente distintas a lo que realmente pasa. O sea, no es más que ir a ver la foto de Enzo Fulone afiliando a Aníbal Tortorino para darse cuenta cómo está la cosa, ¿no? Está bien. Bueno, te tengo que preguntar, me imagino que todo el cambio de matriz productiva ya te está beneficiando, lo que está pasando en Río Negro, digo, con el tema del petróleo, el oro y todo eso, ¿está cambiando la vida de los rionegrinos o no te pasa? No. O sea, lo que pasa es que nosotros para evaluar las cosas tenemos que verlas con índices. Y los índices se manifiestan con números, y los números dicen otra cosa. O sea, los sueldos de la policía, de los enfermeros, de los maestros son bajísimos.
los ingresos en la parte privada de lo que es el comercio, por ejemplo, empleados de comercio, esos son bajos. Hay algunos sectores que se están beneficiando, pero son puntuales. A veces esos sectores chorrean poco hacia abajo, ¿no? Acá lo que hace falta es una gestión eficiente a nivel provincial y también a nivel local, para que esto llegue a las bases. O sea, para que Río Negro se transforme en Neuquén, no alcanza con que llegue mucha plata, alcanza con que esa plata que todavía no llega, que va a llegar, sea bien administrada. O sea, hay un ejemplo que yo siempre doy, que es, por ejemplo, en un proceso de calidad. Por ejemplo, si uno tiene una línea de producción y fabrica copas y solamente te pones detrás de la línea de producción a revisar las copas, lo más seguro es que cuando termines la fabricación hayas tirado un 30% de las copas que estaban defectuosas. Pero si cada una de las etapas desde que recolectase la materia prima, la maquinaria, el personal, todos los procesos, etcétera, son de calidad, vas a tener que revisar muy poco al final, porque todo va a salir de calidad y las copas te van a salir muy pocas falladas, ¿no es cierto? En economía pasa exactamente lo mismo. Para que vos tengas una totalidad eficiente, las unidades tienen que ser eficientes, porque la sumatoria de las unidades eficientes hace una totalidad eficiente. No alcanza solamente con la macro. Como está Río Negro hoy, y como están las localidades, y como está Chole Chole hoy, es muy difícil que se pueda arreglar la vida de los rionegrinos. Hace falta un trabajo muy serio y desde abajo. Tenemos la provincia con ingresos brutos altísimos, tenemos, no sé, por ejemplo, nos vamos a la parte de educación y vemos que los sueldos son malos, pero también tenés superpoblado de personas, el nivel educativo. Eso lo hablamos el otro día en la reunión con Aníbal Tortorielo, donde una de las personas que estaban ahí manifestó. Hay clases de alumnos, de 12 personas, donde a veces entran 4 profesores. ¿Cómo es eso? No sé, yo cuando me eduqué tenía un solo profesor, ¿no? Y la educación pública era buena. ¿Qué sé yo? Bueno, todas esas cosas son cosas que hay que modificar. Qué tema que tocaste, ¿no? Pero bueno, no solo educación, sino salud, seguridad. En todos lados. Es como que todo lo que tocas es un grano de pus, ¿viste? Para resolver. Y poco se hace para eso. Te hablaba de lo del cambio y todo esto que nos han vendido y nos han mentido con la Dubái que somos de pronto. Como que no hay departamentos, no hay transporte, no hay nada que alcance, cuando es mentira. Hace falta hablar con alguno de los lugares donde está todo el desarrollo y nada, la estamos viendo pasar. Eso es lo que me preocupa mucho, realmente. Claro, lo que pasa es que la política generalmente, en la mayor parte, se dedica a decir y no a hacer. O sea, y las personas, todos nosotros en la vida, hablamos por nuestros hechos. Nosotros, si tenemos que ser evaluados en nuestra gestión personal, tenemos que ser evaluados por nuestros resultados. O sea, por la familia que formamos, por la educación que les dimos a nuestros hijos, por el respeto que tenemos en nuestros trabajos, por el no complicar al prójimo. Bueno, eso te define una persona, pero también te define una gestión política. El político, por lo general, no hace nada, no trabajan. Si tienen que trabajar 8 horas, trabajan 5, 6, 2, 3, 7. Pasa mucho en la administración pública. Entonces es difícil que pueda hacer. Entonces sale, usa las redes, usa los medios y todo para decir: estamos haciendo, estamos logrando. Y no es así. Yo te puedo dar un ejemplo que es un caso de que yo te lo voy a adelantar a vos, lo lanzo hoy en las redes sociales.
hice un programa que se llama Choel 150. Choel 150, ¿por qué? Porque ahora en el 2029 vamos a cumplir 150 años de historia en Choel. Y nosotros tenemos que definir en qué ciudad queremos vivir. Y ese programa, Choel 150, es un programa donde estoy invitando a todo el mundo, no importa el color político, a que opine, a ver qué mejoras quiere hacer en su barrio o en su localidad. Y eso lo vamos a pasar a un documento, lo voy a pasar a un documento bien hecho. Bueno, yo soy consultor y lo sé hacer, y lo vamos a tener como un documento de gobierno que va a ser la ruta que cualquier gobernante podría seguir para mejorar a Choel o mejorar el Valle Medio. Si mejora Choel, eso chorrea para las otras localidades, seguir siendo el trasero de la provincia. Pero eso es un trabajo que se tiene que hacer con conciencia, con profesionalismo, respetando a la gente. No es llegar al gobierno, suponiendo que alguien del liberalismo llega o de otro, y para ver qué van a hacer en ese momento, porque esa es una inmoralidad. Ocupar los recursos de la gente para ir a aprender a ver cómo se tiene que gobernar o para ir a enterarse en ese momento lo que tienen que hacer, eso es ser inmoral. Es lo mismo de que postularse o meterse en un cargo para lo que uno no está preparado. Eso es como robarle la plata a la gente. Bueno, la política hace eso, el gobierno provincial hace eso, el gobierno local hace eso. Tenemos que cambiarlo. Y si se puede cambiar en Choel y se puede cambiar en muchas localidades del país y eso se sigue replicando, Argentina sale adelante. Claro, por ahí escuchándome a mí dice, bueno, es fácil. No es fácil, porque todos tenemos que dejar el ego de nuestro lado y colaborar y admitir de que cualquier otra persona puede tener razón y que hay que escucharla y hay que trabajar sobre las ideas y no hay que tratar de imponer las políticas de trabajo, sino que de consensuarlas y de hacer las cosas profesionalmente bien para que tengan buenos resultados. Bien. ¿Qué pasó con el anuncio? Ya que te lo voy a preguntar, lo del Puerto Seco y todo eso, que sé que había una reunión, en su momento me crucé con vos, me habías dicho, podés anunciarlo, si querés hacemos una nota, al final no hicimos ni un... Estuvimos más de una hora reunidos en la municipalidad con el intendente, el secretario de Acción Social y el de Economía, donde planteamos todo. Se habló de dónde ponerlo, que en el parque industrial. Quedaron en que me iban a conectar con la arquitecta, la encargada de planificación y todo, para empezar a trabajar en el proyecto. No pasó nada. No pasó nada. Eso está vigente, o sea, se puede hacer, se puede poner el Puerto Seco acá. O sea, de hecho, las empresas ya pueden tener su puesto seco, ¿no? O sea, una empresa puede agarrar y exportar directamente y le declaran sus depósitos como aduaneros. Lo que pasa es que el proyecto que a mí me interesaba traer a Choel era un proyecto que vinculara varias cosas, inclusive el aeropuerto. Ah, mira. Pero bueno. No se avanzó, quedó ahí, lo dejaron planchado. Está planchado. Ahora, está planchado, pero no quiere decir que no se vaya a hacer. O sea, todas esas cosas van a estar en el documento de trabajo para después ejecutarla. Está bien. Para la gente que nos escucha, ¿qué es un puerto seco? Un puerto seco es como un puerto, como si fuera el puerto de San Antonio Oeste, nada más que no tiene mar. Bien. O sea, entonces es un lugar donde uno tiene la mercadería que está con destino a exportación,
donde es fiscalizada por la aduana, por SENASA, o sea, por los organismos que intervienen. Es como un lugar de transición. Tiene costos de logística muchísimo más baratos que los costos que directamente en el puerto. Y bueno, uno hace aduana ahí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay que sacar cerezas de acá del Río Negro, del Valle Medio, uno consolida, hace todo acá en el Puerto Seco y va y carga directamente en el barco. Está bien. Ahora, eso motivaría o tendría que tener que se instale alguno de los de aduana acá para poder armarlo. Sí, pero está bastante simple ahora todos esos trámites, ¿no? O sea, no es algo que se necesite poner grandes oficinas ni cosas así, Está bien. solamente con un lugar donde llegan a hacer las inspecciones, ya está, que de hecho eso se hace hoy, o sea, si alguien quiere exportar cebolla a Brasil y tiene un galpón habilitado y todo, llegan los funcionarios ahí por ejemplo, llega SENASA a revisar y a sellar el camión para que salga, ¿no? Claro, como proyecto está buenísimo. O idea. El tema es cómo se materializa, digo. En otros lugares Bueno, funciona perfectamente, digo. lo que pasa es que vos acabás de decir la diferencia. Eh, la diferencia entre un proyecto y una idea es que el proyecto, para que sea proyecto, tiene que ser factible, tiene que ser medible y tiene que tener un plazo definido, tiene que estar cuantificado. Eso es un proyecto. O sea, decir que me gustaría pavimentar todo el pueblo es una idea, pero decir que en septiembre del 2029 Choele va a tener el 82% de las calles pavimentadas, eso es un proyecto. Entonces, uno define el plazo y el tiempo y después escribe cómo lo va a hacer y después sigue esa hoja de ruta. Para hacer el Puerto Seco, involucrar rutas, aeropuertos, empresas, y bueno, instituciones, universidades, todo lo que se puede involucrar en un proyecto productivo de esta índole, hay que escribirlo. Bueno, eso es lo que yo fui a hacer a la municipalidad, decirme, bueno, ¿dónde lo ponemos? Fijémonos con alguien de obras públicas para diseñarlo, y una vez que lo tengamos listo, escribamos el proyecto, bien cómo va a ser, fijémonos qué recursos hacen falta, que son prácticamente muy bajos, y pongámoslo y bueno, una vez que lo tenemos listo, conseguimos los recursos y nos ponemos a trabajar. Me lo preguntaron en la reunión, ¿por qué yo lo planteo en este momento y no me lo guardo como una idea para después, ¿no? Claro, para tu candidatura, claro. Es que las cosas se hacen en el momento. Si uno no trabaja para candidatura, uno trabaja para la gente. O sea, claro. El parque industrial que tiene Choele Choel, todo el trabajo del parque industrial de Choele Choel, yo se lo regalé a Choele Choel en el año 2011-2012, completo. Hice la inscripción, conseguí los subsidios y traje créditos para 25 empresas, créditos muy blandos a largo plazo para que se instalaran. ¿Y qué pasó? Bueno, yo lo hice con la administración de Calvo, después ellos perdieron las elecciones, vino la administración peronista, ellos cobraron el subsidio y no sé qué hicieron con la plata porque el parque industrial de Choele no está hecho. Y de hecho hoy uno agarra, yo tuve la lista, no sé, por ahí lo tengo, de los dueños de terrenos de parques industriales, y en su mayoría no son industriales. Me encontré con comerciantes, con cosas así, cosas totalmente ilegales, porque cuando uno registra un parque industrial lo registra con algunas restricciones, y una de las restricciones es que te dan un tiempo para iniciar obras.
bueno, en el parque industrial no hay ninguna obra, ¿no? O sea, solamente hay un galpón donde se hacen las verificaciones técnicas vehiculares, y ahora, por ejemplo, hicieron un convenio para que los chicos aprendan albañilería con la UOCRA, ¿no? Eh, pero no hay parque industrial. Una de las razones es, me lo comentó el intendente, una de las razones es que no hay agua. Bueno, en su momento había hablado yo con el DPA, porque hay un proyecto muy bien hecho por el DPA, por la provincia, para poner una planta de agua, y era cosa de impulsarla, pero no se ha hecho. Bueno, el Choele tiene serios problemas de agua, ¿no? Es cierto, empezás a tocar así y ahí hay un montón de... Bueno, Darwin depende del agua potable de Choele. Uh-huh. En Darwin se hacen cualquier cantidad de cosas, pero no son capaces de poner una plantita potabilizadora de agua. Y Choele da todo el agua a Darwin, y te vas al barrio Tupac Amaru y no hay agua. Es cierto. O sea, bueno, es que lo que pasa es que creo yo que el gran error de la política es que las personas que llegan a gobernar, desde el primer día, lo que empiezan a cuidar, cómo se van a quedar ahí, cómo se van a perpetrar en el poder, ellos o su grupo. Entonces trabajan un porcentaje, y el otro porcentaje están proyectando continuamente qué van a hacer después. Y ahí está la rosca política, están la plata que gastan mal, qué sé yo, los 180 contratos, por ejemplo, que tiene Choele que no deberían existir. Entonces, bueno, son dádivas políticas, eso, qué sé yo, no sé cómo se pueden interpretar. Bueno, y eso es porque continuamente quieren estar ahí. Creo yo que las personas que son autosuficientes y autosustentables no necesitan hacerlo, pero los que han vivido siempre de la política, por ahí capaz tienen otra cosa para hacer, entonces están continuamente preocupados de eso, ¿no? Bien. Mira, me dejaban un mensaje así dice, en educación, en un salón de 30 chicos, entran 4 a 5 profes del área de sociales y los hacen políticos a los estudiantes. De matemáticas, lengua, inglés, biología, química, entra un solo profesor. Qué lindo bueno, dato, ¿eh? Datazos el que ahí está la respuesta. Y después tenés las carpetas y las carpetas de las carpetas, y la gente que no va, y los asuetos, y nadie labura, y viva la joda. O sea, el principal problema de la economía, Jesús, es que está en el ingreso que no es sostenible ni sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier ingreso que tiene una persona que no se sostenga por sí mismo porque la sociedad lo necesita, tiene que ser sostenido por un privilegio. Por ejemplo, si yo soy empleado del municipio y tengo que trabajar, mi contrato dice que tengo que trabajar 8 horas, y solamente voy a firmar el día que voy a cobrar, quiere decir que ese ingreso que yo tengo, sea de 500, 600, 900 mil o 1,5 millones de pesos, no es sustentable. Bueno, esa porción de dinero tiene que ser bancada en la economía por impuestos. Nosotros tuvimos el impuesto más regresivo durante muchos años, que era la emisión. Cuando vos tenés un porcentaje de la economía que se te va a bancar la política, las externalidades del sindicalismo, las empresas que dan pérdida, estatales, etcétera, y sí o sí lo vas a tener que bancar con algún lado, o con impuesto o con emisión. Si lo bancás con impuesto, vas a ser menos rentable la actividad privada, y la actividad privada, cuando ajusta, si no tiene rentabilidad, se achica, y cuando se achica deja gente afuera, y esa gente afuera le tiene que chupar el aparato estatal. Bueno, eso que en la macro se está solucionando con el déficit fiscal cero, también tiene que ser solucionado
en las localidades y en la provincia. La otra vez yo escuchaba en el acto el discurso del intendente donde decía que él tenía déficit fiscal cero. Eso es una mentira. Él no tiene déficit fiscal cero. Porque para tener déficit fiscal cero vos tenés que hacer las cosas con el recurso que realmente tenés. Si él tiene las cuentas en azul, bueno, tengo que ponerme a recorrer los barrios a ver qué cosas no está haciendo, ¿no? No sé si me se entiende, bien se lo que entiende. estoy diciendo. De todas maneras, Paulo, se han logrado obras importantes sin el apoyo del gobierno provincial y se han hecho con recursos propios. Llámese, te puede gustar más o menos el polideportivo, la obra de asfalto. Hay algunas cosas que se han hecho. Me parece que tampoco, digamos, no los voy a defender, pero te quiero decir que también es bueno marcarlo, digo. Mira, la verdad, yo lamentablemente no tengo acceso a los expedientes. Los pediría y los revisaría. Pero los que trabajamos en números sabemos que no te podés gastar 700 y pico de millones de pesos en arreglar el polideportivo. ¿Cuántos fueron? ¿700? ¿No era menos? No, son como casi 700 millones de pesos, una cosa así. O 80 millones de pesos en reparar un techo. Bueno, será para investigarlo en todo caso, Paulo. Sí, lo que pasa es que uno no puede criticar para atrás cuando está proponiendo cosas. Tenés que proponer cosas de acá para adelante. Y después si te toca en algún momento investigar para atrás y ves algún problema, bueno, hay que presentarlo en los organismos que correspondan. Cuando las personas quieren hacer política o se quieren involucrar socialmente, por lo general salen a criticar. Y yo no creo que, yo estoy de acuerdo con vos en esto, no es todo para criticar. O sea, para que las cosas funcionen siempre hay que preocuparse de que poder terminar lo que el anterior empezó, poder cuidar las cosas que se hacen bien, y hay cosas que sí se hacen bien, y también poder estar dispuesto a comenzar algunos proyectos para que otros los terminen. Eso está Cuando bueno. ese egoísmo desaparece de la administración pública, uno puede trabajar a largo plazo y nada se hace a corto plazo. Yo tengo un ejemplo. En el año 2005 me tocó ver unos canadienses en un centro de estudio de impacto climático en el norte de Chile, que estaban evaluando un proyecto para el año 2050. Eso es ser estadista. Pensar a largo plazo, hacer las cosas para que te sobrevivan. O sea, el ejemplo de la persona que a los 75 años planta un árbol, ¿está? El árbol le va a servir a sus hijos o a sus nietos. Si nosotros pensamos de esa manera, todo es arreglable. Pero si somos cortoplacistas o somos egoístas y estamos viendo siempre la paja en el ojo ajeno, es imposible. Bien. Pablo, te agradezco este ratito que nos diste. Antes de cerrar con vos, y te llevo al mundo de los negocios y esos que te tiene como activo, ¿estás con el desarrollo de las casas chinas? ¿En qué andas? No. Te saco totalmente tema. La actividad mía es variada, ¿no? Tengo una actividad que ahora cada vez es más pequeña en La Plata, con el tema de la gastronomía y las cafeterías. Acá en el Valle Medio tenemos chacras y ganadería, y la semana que viene o la próxima pretendemos abrir ahí al lado del casino un local de artículos agrícolas y casas chinas que estamos trayendo, módulos habitacionales, sobre todo soluciones para el campo, y eso son casas que se arman en un par de horas, quedan listas ya para ser habitadas.
Bueno, No es pero como una casa no es como una casa de material, pero sirve. bueno, pero se las ha tomado como opción, la gente las va tomando como opciones habitacionales y las va ocupando y las va comprando, de hecho. Sí, En, sí, sí, claro que a lo sí. largo y ancho del país, y, digamos, ya al principio fue como a ver qué viene adentro de un contenedor y cuando empiezan, y la verdad que la gente lo fue tomando muy bien a eso. Y de hecho se están Sí, vendiendo bien. sí, 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 obvio, obvio. Bueno, hay que ver a ver cuál es la necesidad que se va a cubrir, ¿no? Eh, yo creo que ese tipo de industria, que es una industria que se puede desarrollar en el país, eh, es una industria que puede salir a cubrir una necesidad terrible que tiene Argentina. En este momento tenemos un déficit de casi 4 millones de casas en Argentina. Eh, y la gente muchos están viviendo precariamente, a veces por los ingresos que tienen, pero la mayor cantidad de veces por la oferta que es muy baja, ¿no? O sea, en un país tan amplio, con una densidad de población tan baja, eh, las personas no pueden solucionar su problema habitacional. Bueno, eh, la industrialización de los módulos habitacionales podría ayudar a arreglar mucho eso, ¿no? Totalmente. Si el Estado se pone a la par y si las municipalidades, las provincias también empiezan a apoyar, yo calculo que es una solución que le puede arreglar el problema a bastante, ¿no? O sea, es muy distinto vivir en un módulo de esos que son totalmente térmicos, bien terminados, con buenos sanitarios, con buen equipamiento, a vivir en una casilla de madera, ¿no? Mm. Paulo, no te robo más tiempo. Estuvo buena charla hace rato que no charlábamos. Nos habíamos visto, pero fuera del tema de los medios. Así que bueno, ante cualquier eventualidad, por ahí te buscamos de nuevo y te molestamos para charlar un ratito. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, y importante este tema del Choel 150 que lanzamos esta semana y que ojalá la gente se involucre porque yo creo que Choel lo sacamos adelante entre todos, sin diferenciar los Los colores colores políticos. políticos. Sí. Bueno, si lo querés compartir después, si podemos armar un artículo para publicar, nos encantaría poder, para que la gente Sí, lo pueda ver. diseñé un plan de trabajo con gente que trabajaba cuando yo tenía mi consultora en Buenos Aires. Diseñé un plan de trabajo a 10 meses en etapa y bueno, lo vamos a cumplir, así que te lo voy a alcanzar en un tiempito más. Dale. Pablo, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Chao, que estés bien, muchas gracias. Pablo Huebra, linda charla con Pablo, donde nos contaba algunas cosas que tienen que ver con, bueno, desde la